Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde las palabras cobran vida y los grandes clásicos renacen a través de la narración. Aquí encontrarás las mejores obras literarias en formato de audiolibro, permitiéndote sumergirte en historias fascinantes mientras realizas tus actividades diarias. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote contenido de calidad y acercarte al mundo de la literatura de una manera única. Hoy te presentamos un viaje a través de las páginas de La Dama Joven, una de las novelas más cautivadoras de Emilia Pardo Bazán. A través de esta historia, nos adentraremos en los desafíos, los conflictos y las emociones de Fabiola, una mujer atrapada entre los dictados de la sociedad y los anhelos de su corazón. A lo largo de 15 capítulos, descubriremos cómo la protagonista enfrenta un matrimonio impuesto, la lucha entre el deber y la pasión, y las complejas dinámicas de la aristocracia del siglo XIX. ¿Puede una mujer desafiar su destino y encontrar su propia voz en un mundo que la condena a la obediencia? En esta narración, exploraremos el peso de las expectativas sociales sobre la mujer, la lucha entre la razón y el sentimiento, las hipocresías de la alta sociedad, el sacrificio, la libertad y el precio de la independencia. Así que prepárate para adentrarte en esta historia llena de emociones, secretos y dilemas morales que siguen resonando en nuestra época. Ponte cómodo, ajusta el volumen y deja que las palabras te transporten a otro tiempo y otro lugar. Comenzamos con el primer capítulo de La Dama Joven. Capítulo 1. Un destino marcado. La casa de los Valcárcel había cambiado drásticamente desde la muerte de don Manuel. Aquella residencia, otrora llena de vida, con veladas elegantes y conversaciones animadas, se hallaba sumida en una pesadumbre impenetrable. Fabiola, la joven heredera, sentía en su pecho un peso difícil de nombrar, una sensación de ahogo que no solo era el duelo por su padre, sino la incertidumbre que ahora la rodeaba. Desde la muerte de don Manuel, su mundo había cambiado. Al principio, las visitas fueron constantes. Desfilaban por la sala personas que solían frecuentar la casa cuando su padre aún vivía, algunas con verdadero pesar, otras con la mera intención de fisgonear. Pero con el paso de los días, las condolencias dejaron de llegar y en su lugar comenzaron a aparecer las preocupaciones materiales. Las finanzas de los Valcárcel, que siempre habían sido consideradas prósperas, empezaron a revelarse como una fachada frágil. De pronto, Fabiola se vio rodeada de murmullos sobre cuentas sin pagar, sobre negocios inciertos que su padre había dejado sin resolver. Las deudas no tardarán en llamar a la puerta, le advirtió su tía Eudosia en tono severo. Aquella tarde, sentada en la penumbra de su alcoba, Fabiola se entregó a pensamientos oscuros. Sentía que su destino ya no le pertenecía, que el curso de su vida estaba siendo dictado por fuerzas ajenas a su voluntad. Mientras contemplaba su reflejo en el gran espejo de la cómoda, murmuró: ¿qué sería de mí sin mi padre? Antes, cuando él estaba aquí, yo vivía con la seguridad de que mi porvenir era claro, que nunca habría de preocuparme por el mañana. Pero ahora todo es incierto, todo es oscuro. La casa de los Valcárcel se había vuelto un espacio de sombras, un lugar donde los recuerdos del pasado pesaban demasiado. Luis de Velasco y la proposición inevitable. La llegada de Luis de Velasco no fue una sorpresa para Fabiola. Hacía días que su tía lo mencionaba con insistencia, hablando de sus virtudes y de la estabilidad que podría ofrecerle. La joven lo recordaba de visitas anteriores, de veladas donde su padre y él hablaban de política y finanzas con ese aire de seguridad que tenían los hombres que nunca han sentido la precariedad de la vida. Cuando finalmente se presentó en la casa, lo hizo con su porte impecable y su mirada calculadora. «Mi más sentido pésame, señorita Valcárcel», pronunció con voz mesurada, sosteniendo su mirada con una firmeza que inquietó a Fabiola. Ella inclinó ligeramente la cabeza en señal de agradecimiento, pero no respondió. Había en él algo que la incomodaba, algo que la hacía sentir como si estuviera frente a un hombre que ya la consideraba suya. No me ha hablado aún de amor, y sin embargo, en sus ojos leo una certeza. Él está seguro de que me casaré con él. No es una pregunta, es una decisión ya tomada. Los días transcurrieron y las insinuaciones se convirtieron en afirmaciones. Su tía Eudosia se encargó de presentarle la situación con toda su crudeza. Fabiola, debes comprender que no puedes permitirte el lujo de soñar con sentimentalismos. Luis es un hombre respetable, con una posición sólida,
y no encontrarás otra oportunidad como esta. Pero tía, yo no siento nada por él. Eso es irrelevante. En nuestra posición, el amor es un lujo que pocas pueden permitirse. Tú debes pensar en tu futuro. Fabiola sintió cómo se cerraba sobre ella la trampa. ¿Era verdad que no tenía opción? Se preguntó si todas las mujeres de su condición habían pasado por lo mismo, si en algún momento de sus vidas habían sentido esta misma desesperación. ¿El amor es entonces solo una ilusión para quienes no tienen preocupaciones económicas? Es un privilegio de quienes pueden elegir. Esa noche, frente a la soledad de su alcoba, la joven comprendió con amargura lo que la sociedad esperaba de ella. Su destino ya estaba escrito, y todo lo que debía hacer era aceptarlo. Pero en su interior, algo se resistía a ceder. Capítulo 2. La jaula dorada. Los días transcurrieron en la casa de los Valcárcel con una monotonía pesada, sofocante. Fabiola se sentía atrapada en una jaula de oro, una prisión invisible donde cada gesto, cada palabra y cada decisión parecían estar dictados por los demás. La muerte de su padre no solo la había dejado huérfana, sino que la había convertido en una mercancía de valor en el mercado matrimonial. Soy joven, sí, pero no libre. Mi vida es un libro que otros escriben, y yo apenas puedo leer las líneas antes de que me las dicten. Su tía Eudosia no cesaba de recordarle la importancia de actuar con prudencia. La situación económica de la familia era inestable, los rumores sobre las deudas de su padre se extendían como pólvora y cualquier paso en falso podría significar la ruina definitiva. Luis de Velasco es tu mejor opción, Fabiola. No te engañes con ideas románticas, dijo su tía con tono firme. No estamos en tiempos de cuentos de hadas. La joven no respondió. Aquel discurso lo había escuchado una y otra vez. Lo cierto era que la presencia de Luis se hacía cada vez más frecuente en la casa, y con cada visita, su actitud se volvía más confiada, más segura de su posición. Hablaba como si la decisión estuviera tomada, como si el matrimonio fuera solo un trámite. Fabiola, ¿puedo contar con tu compañía en la ópera este jueves? Preguntó con esa voz en la que se mezclaban la cortesía y la expectativa. Ella sintió la presión en su pecho, la sensación de que cada paso que daba la acercaba más a un destino que no quería. ¿Cómo decirle que no sin causar un escándalo? ¿Cómo negarme sin provocar el descontento de mi tía, sin que la sociedad murmure a mis espaldas? Será un placer, murmuró con una sonrisa apenas esbozada. Luis pareció satisfecho. Se inclinó levemente y besó su mano con la elegancia propia de un hombre acostumbrado a obtener lo que desea. El baile y la mirada perdida. La noche de la ópera llegó con todo su esplendor. Fabiola, vestida con un traje de seda azul celeste, se sentía como una muñeca de porcelana expuesta en una vitrina. A su alrededor, el murmullo de la aristocracia madrileña se mezclaba con la música y el brillo de los candelabros. Luis la escoltó con orgullo, consciente de que todas las miradas se posaban en ellos. Había en su porte una satisfacción casi palpable, la seguridad de un hombre que cree haber asegurado su victoria. Fabiola, en cambio, se sentía ausente. A lo largo de la velada, su mirada vagaba por la multitud, como si buscara algo que ni ella misma sabía nombrar. Y entonces, lo vio. Entre la multitud, un par de ojos oscuros se fijaron en los suyos con una intensidad que la hizo estremecer. No era la mirada cortés de un caballero cualquiera ni la admiración vacía de los pretendientes que la rodeaban. Era algo más profundo, más desafiante. El desconocido inclinó levemente la cabeza en un gesto de reconocimiento. No se acercó, no pronunció palabra alguna, pero en ese instante, Fabiola sintió como si un hilo invisible se hubiese tensado entre ellos. ¿Quién es? ¿Por qué su mirada me afecta de este modo? El resto de la noche transcurrió como en un sueño. Luis hablaba, reía, hacía planes, pero Fabiola apenas lo escuchaba. Su mente estaba atrapada en aquel instante, en aquella mirada que le había revelado, aunque solo fuese por un momento, la posibilidad de algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el destino podía no estar tan sellado como había creído. Capítulo 3. El despertar de una duda. El eco de la ópera aún vibraba en la mente de Fabiola cuando regresó a casa aquella noche. Se despojó lentamente de los guantes de seda y dejó caer su mantilla sobre el diván. Frente al espejo, observó su propio reflejo con una extraña sensación de extrañeza, como si se viera por primera vez con ojos distintos.
No soy la misma que salió de esta casa horas atrás. Algo ha cambiado, aunque no sepa qué es exactamente. La imagen de aquel hombre desconocido volvía una y otra vez a su pensamiento. No era solo su presencia lo que la inquietaba, sino la forma en que la había mirado, sin atrevimiento, sin descaro, pero con una intensidad que la había sacudido. ¿Por qué me ha impresionado tanto?, murmuró en voz baja, como si decirlo en alto le ayudara a entenderlo. El pensamiento de que pudiera volver a verlo le produjo un extraño estremecimiento. No era miedo, no era inquietud, era una anticipación desconocida, algo que nunca había sentido con Luis de Velasco. Las cartas del destino. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en el salón, su tía Eudosia irrumpió con una expresión de satisfacción evidente. «Querida, esta carta es para ti», anunció con aire triunfal, extendiéndole un sobre de borde dorado. Fabiola lo tomó con cierto recelo y deslizó la mirada por las primeras líneas. Su pulso se aceleró. «Señorita Valcárcel, confío en que el recuerdo de nuestra reciente velada haya sido tan grato para usted como lo ha sido para mí. Permítame reiterarle mi más profundo interés y solicitar su compañía en la cena que ofreceré este sábado en mi residencia». Luis de Velasco no perdía el tiempo. Su insistencia era clara, y Fabiola sintió como el cerco se estrechaba a su alrededor. «Es un caballero muy atento», comentó su tía con evidente orgullo. «No deberías hacerle esperar demasiado, querida». Fabiola dobló la carta lentamente. «Es un hombre honorable, sí, pero ¿por qué mi corazón no se conmueve ante sus palabras?». La imagen del desconocido de la ópera volvió a su mente como un relámpago, y con ella, una sensación de desconcierto. ¿Acaso se estaba aferrando a una ilusión? ¿Era posible que un solo encuentro la hiciera dudar de un futuro ya trazado? «Responderé más tarde», dijo en voz baja, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía el derecho de decidir. El encuentro inesperado. La tarde cayó sobre Madrid con una luz dorada, y Fabiola decidió salir a pasear por el Retiro. Necesitaba despejar su mente, alejarse de las presiones de su tía, de las expectativas que parecían envolverla como una red invisible. Caminó despacio, respirando el aire fresco, disfrutando de una libertad que sabía efímera. Pero su tranquilidad se vio interrumpida de golpe. A pocos metros de distancia, lo vio. El desconocido de la ópera estaba allí, apoyado contra la balaustrada del lago, observando el agua con una expresión pensativa. Fabiola sintió como su corazón daba un vuelco. Pensó en dar la vuelta, en marcharse sin ser vista, pero en ese momento, él alzó la vista y sus miradas se encontraron. Un leve atisbo de sonrisa apareció en el rostro del hombre. No hubo sorpresa en su expresión, como si la hubiera estado esperando. Fabiola, sintiendo que su destino pendía de un hilo, se obligó a mantener la compostura. «Buenas tardes, señorita Valcárcel», dijo él con voz serena. Ella tardó un instante en responder. «Buenas tardes». El desconocido hizo una leve inclinación de cabeza, sin apartar los ojos de los suyos. «Nos vimos en la ópera, ¿me equivoco?». Fabiola tragó saliva. «No se equivoca». Él sonrió apenas. «Me alegra saber que no fui solo un espectro en la multitud». Fabiola sintió un temblor recorrer su espalda. Su mundo, hasta entonces tan rígido, parecía resquebrajarse con cada palabra de aquel hombre. ¿Quién es realmente? ¿Por qué siento que mi vida estaba incompleta hasta este momento? El destino, en su caprichoso juego, acababa de ponerla en una encrucijada de la que ya no podría escapar. Capítulo 4. La tentación del desconocido. El Retiro estaba tranquilo aquella tarde. El sol comenzaba a declinar, dorando las aguas del lago y proyectando largas sombras sobre el sendero por donde Fabiola caminaba. A pesar del silencio, un tumulto de pensamientos invadía su mente. Aquel encuentro inesperado con el desconocido había alterado su percepción de la vida, como si una nueva capa de realidad se hubiera descorrido ante sus ojos. ¿Por qué me siento atraída por un hombre que ni siquiera conozco? ¿Por qué la presencia de Luis no logra despertar en mí lo mismo? Su corazón latía con fuerza, y aunque intentaba mantener la calma, el leve roce de la brisa en su rostro le parecía ahora más fresco, más puro. ¿De nuevo por aquí? La voz del desconocido rompió el silencio, y Fabiola alzó la vista de inmediato. Él estaba cerca, demasiado cerca, como si su aparición en el Retiro fuera parte de un plan en el que Fabiola no tenía cabida. Sin embargo,
En sus ojos oscuros brillaba una comprensión, un desafío. Pensé que podría encontrar algo de paz entre estos árboles, respondió Fabiola, con una sonrisa contenida. Se mantenía firme, pero sentía que cada palabra pronunciada era una prueba. La paz es una ilusión, sobre todo cuando uno se enfrenta a las emociones que se esconden en el fondo del alma, dijo él, sin apartar la vista de su rostro. Había en su tono algo enigmático, como si desnudara su interior sin necesidad de tocarla. Fabiola frunció el ceño, desconcertada. ¿Qué quiere decir con eso? El hombre dio un paso hacia ella, lo suficiente para que el espacio entre ellos se redujera, pero sin invadir su territorio. Que hay momentos en los que uno se ve obligado a confrontar sus deseos más profundos, aquellos que se han mantenido dormidos y ocultos por mucho tiempo. Y entonces, uno se da cuenta de que la paz que se buscaba no es más que una fantasía que no puede alcanzarse sin sacrificios. Fabiola sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Por qué sus palabras parecían tan personales? Como si supiera más de ella que ella misma. No entiendo lo que me dice, respondió, intentando controlar la inquietud que la invadía. Quizás no debiera decirlo tan directamente, continuó él con una sonrisa leve, casi irónica. Pero creo que ya lo sabe, aunque no quiera reconocerlo. Fabiola, sintiendo que algo dentro de ella se agitaba, dio un paso atrás. Creo que me está confundiendo, señor. No lo conozco. No hace falta conocernos para entender que hay algo que nos conecta. El desconocido la miró fijamente, sus ojos oscuros centelleando con intensidad. A veces, la vida nos coloca ante ciertas personas sin previo aviso, sin que podamos escapar. Y lo que sea que esté sucediendo entre nosotros, no es una coincidencia. Fabiola se sintió invadida por una sensación ambigua, que no sabía si era miedo o curiosidad. Decidió cambiar de tema para protegerse de su propia vulnerabilidad. ¿Cómo se llama, si no es mucha molestia?, preguntó, tratando de recuperar el control de la conversación. El hombre sonrió, como si hubiera anticipado la pregunta. Mi nombre es Sebastián Llera. Pero me temo que mi nombre no será relevante para lo que está por venir. Las palabras de Sebastián la golpearon con fuerza. Lo que está por venir. ¿Acaso ya no estaba escribiendo su propio destino? ¿O el destino de otro la estaba escribiendo a ella? El dilema de Fabiola. Esa noche, Fabiola no pudo conciliar el sueño. Se giraba y se retorcía en la cama, sintiendo como las imágenes de Sebastián se entrelazaban con los recuerdos de Luis. La figura de Luis de Velasco parecía lejana y vacía en su mente, y la presencia de Sebastián había desbordado toda su visión del futuro. El compromiso que su tía había trazado para ella ahora le parecía una cárcel de la que no podía escapar. El mismo hombre que hasta el día anterior representaba la estabilidad, la promesa de un futuro sin sobresaltos, se transformaba ante sus ojos en una sombra insípida, comparado con la figura de Sebastián, que parecía poseer un alma más viva, más compleja. Pero, ¿quién es él realmente?, pensaba Fabiola mientras apretaba las sábanas con sus manos. ¿Por qué me siento tan atraída, tan desconcertada? ¿Por qué su mirada tiene ese poder sobre mí? Su corazón, en un vaivén de dudas, luchaba con las expectativas de su familia, con los deseos que ella misma había reprimido durante tantos años. A medida que el reloj avanzaba, Fabiola comprendió que, por mucho que lo intentara, no podía deshacerse de lo que sentía. El destino, tal vez, ya había decidido por ella. Sin embargo, ¿qué pasaría si pudiera elegir? La noche avanzaba, pero el tormento en su pecho no cesaba. ¿Debería seguir el camino que su familia había planeado para ella, o debía enfrentarse al abismo de lo desconocido? Mañana tendría que decidir si volvía a encontrarse con Sebastián, y, en ese encuentro, tal vez su vida cambiaría para siempre. Capítulo 5. La decisión de Fabiola. El sol de la mañana entraba a través de las cortinas del dormitorio de Fabiola, suavemente iluminando las paredes con su luz dorada. Sin embargo, la paz que debería de haber sentido en el hogar familiar le resultaba ahora inalcanzable. El aire en su habitación se sentía pesado, como si cada respiro le recordara la decisión que debía tomar, una decisión que, aunque parecía simple a los ojos de su familia, para ella era un abismo insondable. Fabiola se levantó de la cama, sus pensamientos aún agitados por la conversación con Sebastián. Esa misma tarde se celebraría la cena en la casa de Luis de Velasco, un evento al que se esperaba que asistiera. Su tía había hecho los arreglos, había hablado con él,
Había planificado todo como si ya estuviera decidido. Sin embargo, algo dentro de Fabiola le impedía ver ese futuro con la misma claridad con la que lo hacía su tía. La idea de sentarse en una mesa con Luis, de escuchar sus elogios y sonrisas, ya no le provocaba la misma satisfacción. ¿Por qué este hombre me inquieta tanto? ¿Por qué siento que mi vida se ha transformado de repente en un juego del que no soy la jugadora principal? Decidió vestirse sin prisa, pero de manera decidida. El reflejo que encontró en el espejo era el de una joven que había comenzado a perder la inocencia de la juventud, una mujer que se encontraba atrapada entre el deber y el deseo. Al mirarse en el espejo, Fabiola pensó que era posible que nunca volviera a ser la misma, que esa confusión la seguiría hasta el final de sus días. El retrato de su madre, que siempre había sido un punto de referencia para ella, le parecía ahora distante. En aquel cuadro, su madre lucía elegante y serena, la imagen misma de la mujer que Fabiola había aspirado a ser. Pero esa imagen ya no tenía el mismo peso en su vida. Algo había cambiado, y Fabiola lo sabía. El encuentro en la casa de Luis. La velada comenzó con la misma formalidad que cualquier otra. Los sirvientes se movían con precisión, sirviendo el vino y las delicadas viandas mientras las risas y conversaciones se sucedían en el amplio salón. Fabiola, sin embargo, apenas escuchaba las palabras que se pronunciaban a su alrededor. Estaba allí, físicamente presente, pero su mente volaba lejos, en busca de algo que no sabía cómo nombrar. Luis de Velasco se acercó a ella con su habitual sonrisa afable. Fabiola, querida, me alegra ver tan radiante esta noche. Fabiola sonrió levemente, pero algo en su interior no respondió a su entusiasmo. Gracias, Luis. La velada está encantadora, respondió, aunque su tono sonaba más distante de lo habitual. Luis, un hombre de gestos medidos y afabilidad natural, no pareció percatarse de la extraña frialdad en su tono. Continuó hablando, comentando sobre la última ópera a la que había asistido, sobre los últimos acontecimientos sociales. Fabiola asintió, y aunque escuchaba sus palabras, su mente seguía desviándose hacia la imagen de Sebastián, hacia sus ojos oscuros que se habían clavado en los suyos con una intensidad que no podía entender ni controlar. De repente, un murmullo llegó a sus oídos, una conversación lejana, unas palabras que resonaron en su conciencia. Era Sebastián. Estaba en el salón. Se encontraba entre un grupo de hombres, pero su presencia parecía llenar la habitación con una fuerza palpable. Fabiola lo buscó con la mirada, y allí estaba, de pie, con su porte elegante y su mirada enigmática. El tiempo pareció detenerse por un instante. La risa de los demás se desvaneció, y Fabiola sintió como si el mundo que había conocido hasta ese momento se desmoronara en un suspiro. Sebastián la miró directamente, sin apartar la vista. En ese momento, Fabiola se dio cuenta de algo fundamental. Su destino, el suyo, ya no dependía de los arreglos de su tía ni de las expectativas de su familia. Dependía de ella misma, de lo que eligiera hacer con la libertad que ahora sentía palpitando en su interior. El encuentro decisivo. Una vez la cena terminó, Fabiola se retiró al jardín, necesitada de aire fresco, de espacio para pensar. A lo lejos, vio la figura de Sebastián acercándose. El murmullo de las conversaciones dentro de la casa se desvaneció, y solo quedaba el sonido suave de sus pasos sobre la grava. Fabiola, dijo Sebastián, y su voz tenía un tono grave, casi como una llamada. ¿Puedo hablar contigo un momento? Ella lo miró fijamente, el corazón acelerado. Claro, respondió, sorprendida por su propio atrevimiento. Ambos caminaron hasta un rincón apartado del jardín, donde la luz de las farolas iluminaba tenuemente el rostro de Sebastián. No quiero que pienses que soy un intruso, pero siento que algo ha cambiado entre nosotros desde nuestra primera conversación, dijo él, con sinceridad. Fabiola se sintió como si todo su ser fuera absorbido por esa mirada penetrante. No sé qué está pasando, Sebastián. No sé si debo seguir el camino que mi familia ha trazado para mí, o si debo buscar mi propio destino, respondió, con una mezcla de incertidumbre y determinación. Él sonrió, aunque era una sonrisa triste. Nadie puede decidir por ti, Fabiola. Solo tú sabes lo que sientes, y lo que está bien para ti. Si sigues lo que otros quieren para ti, vivirás una vida que no será la tuya. Sus palabras resonaron en su alma con una fuerza casi dolorosa. Fabiola sabía que el momento de decidir había llegado. No podía seguir viviendo en la sombra de lo que los demás esperaban de ella.
Necesitaba elegir su propio camino, aunque eso significara dejar atrás todo lo que había conocido. Tengo que pensar en esto, Sebastián. Pero creo que sé lo que debo hacer, respondió, su voz cargada de emoción contenida. Él asintió, comprendiendo. Hazlo cuando estés lista, Fabiola. No hay prisa. Pero recuerda, a veces la vida nos ofrece una oportunidad que no vuelve a presentarse. La noche avanzaba, y mientras las luces del jardín brillaban suavemente a su alrededor, Fabiola sabía que, en ese preciso instante, su vida había cambiado para siempre. Capítulo 6. La elección de Fabiola. El amanecer estaba por llegar, pero Fabiola aún no había encontrado descanso. La quietud de la madrugada no hacía sino amplificar los ecos de las decisiones que rondaban en su mente. Aquella noche, tras el encuentro con Sebastián, se había retirado a su habitación con el corazón acelerado, pero incapaz de encontrar un solo momento de calma. Las palabras de Sebastián seguían resonando en su cabeza, como un eco que no dejaba de repetirse. Hazlo cuando estés lista. Era una elección que la atormentaba, una elección entre dos mundos, entre dos destinos que se ofrecían ante ella, uno conocido y otro desconocido, pero igualmente prometedor. Su vida hasta ese momento había sido definida por las expectativas ajenas, por el camino trazado por su familia y por las conveniencias sociales. Luis de Velasco, un hombre honorable, simpático y bien posicionado, se había presentado como el futuro ideal, el marido perfecto en los ojos de todos. Sin embargo, había algo en el que no despertaba en Fabiola lo que ella imaginaba que debía ser el amor, una sensación de compromiso profundo que la uniera de forma inquebrantable a él. Pero Sebastián era otra cosa. Su presencia había irrumpido como un huracán en su vida, desestabilizándola, pero también despertando en ella una parte de sí misma que había estado oculta durante años. Su deseo de vivir con pasión, de tomar decisiones por sí misma, de seguir su propio camino. Fabiola sabía que la sociedad no vería con buenos ojos esta elección. Las normas eran claras. Se esperaba que se casara con un hombre de su posición, que asegurara su futuro y el de su familia. El amor, si es que existía, debía surgir después, cuando el matrimonio ya estuviera sellado. Pero las palabras de Sebastián le hacían dudar de todo eso. ¿Es posible que el amor verdadero no se ajuste a los moldes que nos imponen?, se preguntó Fabiola, mientras se levantaba de la cama y se dirigía hacia la ventana. El sol comenzaba a iluminar la ciudad, tiñéndola de tonos cálidos y suaves. Era un nuevo día, pero Fabiola sentía que el peso del día anterior aún estaba sobre ella. El encuentro con Luis. A pesar de que su mente se encontraba en conflicto, Fabiola no podía dejar de asistir a las obligaciones sociales de su familia. Esa misma mañana, su tía la había llamado para recordarle la cita con Luis en la casa de los Velasco. Era un compromiso que debía cumplir. Y así lo hizo, aunque su corazón aún estaba dividido entre el deber y el deseo. Cuando llegó a la casa de Luis, encontró un ambiente festivo y relajado, tal y como lo había esperado. Luis, siempre tan atento, la recibió con una sonrisa que no alcanzaba a llegar a sus ojos. Él sabía que Fabiola aún no estaba completamente convencida de su relación, pero tenía la esperanza de que el tiempo y su insistencia pudieran cambiar eso. Durante la cena, él trató de hacerla sentir cómoda, de hacerle preguntas que involucraran su futuro juntos. Habló de la casa que pretendían comprar, de los planes para el futuro y hasta de los viajes que podían realizar después del matrimonio. Sin embargo, en todo momento, Fabiola no podía dejar de pensar en la mirada de Sebastián, en sus palabras llenas de significado, en la pasión que había visto reflejada en sus ojos. Luis, al parecer, no percibía la distancia creciente que Fabiola comenzaba a sentir. En su mundo, todo parecía estar en su lugar. La conversación transcurría suavemente, pero Fabiola ya no podía ignorar que su corazón no estaba allí. Estaba con Sebastián, en ese rincón del jardín, en ese encuentro que había alterado por completo su visión de lo que debía ser su vida. La visita al jardín. Después de la cena, Fabiola decidió salir al jardín para respirar un poco. Necesitaba aire fresco, alejarse de la opresiva sensación que le producía la conversación constante sobre un futuro que no sentía suyo. Fue entonces cuando, como si el destino lo hubiera planeado, vio a Sebastián al otro lado del jardín, apoyado contra un árbol, con una expresión pensativa. Fabiola no dudó. Caminó hacia él, guiada por una fuerza interna que no sabía cómo definir. Sebastián la vio acercarse, y por un momento, sus ojos se encontraron en silencio.
Era como si el resto del mundo desapareciera, dejando solo ese instante suspendido en el tiempo. Fabiola, dijo Sebastián con suavidad, rompiendo el silencio. Ella no pudo evitar sonreír, aunque en sus ojos se reflejaba la incertidumbre. Necesito hablar contigo, respondió, con la voz un poco temblorosa, pero decidida. No sé qué hacer. Mi familia espera que me case con Luis, que siga el camino que me han trazado. Pero yo, no estoy segura de que eso sea lo que quiero. Sebastián la miró, con esa calma que siempre lo caracterizaba. Lo que tú deseas es lo más importante, Fabiola. No dejes que las expectativas ajenas decidan por ti. La vida es tuya, y solo tú tienes el poder de elegir. No es fácil, pero es tu derecho. Sus palabras parecían penetrar en lo más profundo de su ser. Fabiola cerró los ojos por un momento, asimilando el peso de lo que él decía. ¿Y si elijo mal? ¿Y si me arrepiento? Preguntó, con una mezcla de miedo y deseo. El arrepentimiento es una sombra del pasado, respondió Sebastián, acercándose un poco más. Vivir una vida que no es tuya, eso sí que es un error. Si eliges con el corazón, nunca te arrepentirás, porque sabrás que hiciste lo mejor para ti. Fabiola, con los ojos llenos de incertidumbre, sintió que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Sebastián no la presionaba. No le ofrecía certezas. Simplemente la instaba a ser fiel a sí misma. Y en ese momento, Fabiola entendió algo crucial. Su vida solo podría tener sentido si tomaba las riendas de su destino. La resolución. Al día siguiente, Fabiola decidió escribir una carta a Luis, explicándole con sinceridad sus sentimientos y su decisión. Sabía que no sería fácil, pero tenía la certeza de que, si no tomaba esa decisión ahora, nunca sería capaz de ser feliz. Su vida ya no podía seguir girando alrededor de los deseos de los demás. Con la carta escrita y las palabras firmes pero amables, Fabiola sintió por primera vez que había dado un paso hacia la libertad. La libertad de elegir su camino, sin importar lo que el mundo pensara. Y mientras sellaba la carta, una ligera sonrisa apareció en sus labios. Sabía que el futuro estaba lleno de incertidumbres, pero también de infinitas posibilidades. La elección había sido tomada. Y con ella, el comienzo de una nueva vida. Capítulo 7. Un giro inesperado. El sol se alzaba tímidamente sobre el horizonte, bañando la ciudad con una luz suave y dorada. Fabiola se encontraba en su habitación, mirando la carta que había enviado a Luis. Había tomado la decisión, un paso que la liberaba, pero que también la sumía en una profunda incertidumbre. Había pasado la noche en vela, pensando en lo que vendría después, en las consecuencias de su acto. Al final, la paz interior parecía eludirla, como si aún estuviera buscando la respuesta correcta en un mar de dudas. Su mente se desbordaba con preguntas. ¿Había hecho lo correcto? ¿Luis lo entendería? Había sido sincera, pero también sabía que su decisión cambiaría la vida de todos los involucrados. Lo peor de todo era que su familia, como siempre, no comprendería el motivo de su elección. ¿Cómo podrían entenderlo cuando todo lo que conocían era la conveniencia y las apariencias? Fabiola suspiró profundamente, tratando de calmarse. Sin embargo, algo en su interior la mantenía alerta, como si la respuesta aún estuviera por llegar. En ese momento, la puerta de su habitación se abrió con suavidad. Su madre entró sin decir una palabra, pero el silencio entre ambas era suficiente para que Fabiola supiera que algo había cambiado. La expresión de su madre no mostraba sorpresa, pero sí un profundo pesar. ¿Has recibido noticias de Luis?, preguntó su madre, tomando asiento junto a la ventana. Fabiola asintió con lentitud. Aunque no quería mentir, sabía que tenía que ser cuidadosa con sus palabras. Sí, madre. Luis y yo hemos hablado. Pero he decidido que no puedo seguir adelante con esta relación. No puedo seguir viviendo la vida que todos esperan de mí. Su madre la miró fijamente, y en sus ojos se reflejó un torbellino de emociones que Fabiola no alcanzaba a comprender. Era obvio que su respuesta la había sorprendido, pero no tanto como la idea de que su hija hubiera tomado tal decisión. Fabiola, estás segura de lo que dices. Luis es un hombre honrado, tiene una familia respetable, un futuro prometedor. ¿Todos los esfuerzos que hemos hecho para llegar hasta aquí, los vas a tirar por la borda? Fabiola sabía que su madre no lo decía con maldad. Era su forma de intentar protegerla,
de mantenerla dentro de los márgenes de la sociedad, de las normas impuestas. Pero Fabiola no podía callar más. Madre, lo he pensado mucho. Sé que Luis es un buen hombre, pero no es el hombre con el que quiero pasar mi vida. No puedo casarme con alguien por obligación, por conveniencia. Tengo que ser honesta conmigo misma, aunque sé que esto nos cambiará a todos. Su madre se levantó, caminando hacia la ventana, como si intentara encontrar alguna respuesta en el paisaje que se extendía ante ellas. La tensión en el aire era palpable. Fabiola sabía que el rechazo a su decisión era inevitable, pero aún así, no podía dar marcha atrás. El encuentro con Sebastián. Mientras su madre se encontraba en otro lugar de la casa, Fabiola decidió salir a caminar por los jardines. La fresca brisa matutina le acariciaba la cara, y por un momento, se sintió en paz. Sin embargo, su mente seguía volviendo una y otra vez a lo mismo: Sebastián. La conversación con él había dejado huellas profundas en su corazón. Sabía que debía enfrentar la realidad y, al mismo tiempo, tomar las riendas de su futuro. Pero, en su interior, sentía que la presencia de Sebastián seguía siendo la respuesta que tanto había buscado. Al cruzar el umbral del jardín, lo vio. Sebastián estaba allí, sentado en un banco, mirando al frente con una expresión profunda, casi como si estuviera esperando algo o a alguien. Al notar su presencia, levantó la vista, y sus ojos se encontraron en un instante de entendimiento mutuo. «Fabiola, ¿cómo estás?», preguntó Sebastián, con un tono suave pero firme. Fabiola respiró hondo, acercándose al con pasos tranquilos pero decididos. Sabía que su vida estaba en juego, pero también sabía que la decisión que había tomado era irremediable. Al llegar a su lado, se sentó en el banco, sin poder evitar sentir una mezcla de emoción y miedo. «No estoy segura de nada», confesó Fabiola, «pero sé que no puedo seguir viviendo en la sombra de lo que otros esperan de mí. He roto con Luis. He decidido seguir mi propio camino». Sebastián la miró sin juzgarla, su expresión seria, pero con una claridad que la hizo sentirse comprendida. «Fabiola, hacer lo que es correcto para ti es un acto de valentía. No es fácil, pero es lo más sabio que puedes hacer». Fabiola lo miró, y por un momento, todo su ser se sintió en paz. Sebastián no la presionaba, no la empujaba hacia ninguna decisión. Simplemente estaba allí, como una presencia silenciosa, dándole la libertad de ser quien era. «No sé qué vendrá ahora», dijo Fabiola, su voz temblorosa pero firme, «pero siento que, por primera vez en mucho tiempo, estoy tomando el control de mi vida». Sebastián asintió, mirando el cielo despejado sobre ellos. «Es un primer paso hacia la libertad, Fabiola. El futuro es incierto, pero al menos ahora es tuyo. Y ese es un regalo invaluable». Fabiola sintió que sus palabras calaban profundamente en su alma. Era cierto. No podía prever lo que sucedería, pero al menos ahora caminaba por un sendero que ella misma había elegido. La incertidumbre, aunque aterradora, también traía consigo una sensación de liberación, de apertura a nuevas posibilidades. La reacción de la familia. Cuando regresó a la casa, sabía que la tormenta ya había comenzado. Su madre la esperó en la sala, con el rostro serio y preocupado. La puerta se cerró detrás de Fabiola con un sonido sordo, como si algo irreversible ya hubiera sucedido. «Fabiola, no sé qué decir. ¿Cómo esperas que todo esto se resuelva? ¿Qué van a pensar los Velasco? ¿Y la sociedad? Esta decisión cambiará todo para ti». Fabiola la miró fijamente, dispuesta a enfrentarse a lo que vendría. «Lo sé, Mada. Pero tengo que hacerlo. No puedo vivir bajo el peso de las expectativas ajenas. Esta es mi vida. Y voy a vivirla de acuerdo con lo que siento, no con lo que esperan los demás». El silencio se hizo denso entre las dos. Fabiola sabía que lo que había hecho no era algo fácil de aceptar, pero también sabía que, al final, sería la única forma de encontrar la verdadera paz interior. El camino por delante. El día avanzaba lentamente, pero en el corazón de Fabiola, algo había cambiado. Había dado el primer paso hacia la independencia emocional y personal. A pesar del miedo, a pesar de las dudas, sabía que la única forma de encontrar la verdadera felicidad era ser fiel a sí misma. Mientras la tarde comenzaba a caer, Fabiola se sentó en la ventana, mirando el mundo exterior. El futuro estaba lleno de incertidumbre, pero por primera vez en mucho tiempo. Sentía que el camino que elegía era el suyo.
La vida había dado un giro inesperado, pero ella estaba lista para enfrentarlo. Capítulo 8. Nuevas perspectivas. La mañana siguiente al giro que había tomado la vida de Fabiola fue una de esas mañanas frescas y despejadas que parecían prometer algo nuevo. Había algo en el aire, una sensación de calma que, aunque no duraría mucho, le ofrecía el pequeño consuelo de que, al menos por un momento, todo parecía estar en su lugar. Al levantarse de la cama, la joven se sintió más ligera, como si una carga invisible hubiera comenzado a desvanecerse. Por fin, la decisión que había tomado, aunque dolorosa, comenzaba a dar sus frutos. Fabiola caminaba por la casa con paso firme, pero aún con la mente llena de inquietudes. La conversación con su madre no había sido fácil, pero también sabía que, aunque su familia aún no lo comprendiera, no podía seguir sometida a las expectativas de los demás. Su vida, su futuro, debían ser suyos y de nadie más. Ya no se trataba de las apariencias, ni de lo que el mundo esperara de ella. Ahora todo giraba en torno a lo que realmente deseaba. Sin embargo, la preocupación por lo que vendría después seguía acechando. La decisión de romper con Luis, de tomar un camino solitario, le había costado mucho. Aunque la joven sabía que su elección era lo correcto, la incertidumbre de lo que sucedería a continuación la inquietaba. ¿Qué dirían los demás? ¿Cómo reaccionarían los que conocían su historia y la de su familia? Sabía que las críticas no tardarían en llegar, y las dudas la acosaban. Al mismo tiempo, un pensamiento insistente recorría su mente. Sebastián. Había sido él quien la había impulsado a pensar más allá de las convenciones sociales, quien había sido un refugio en medio de la tormenta de su indecisión. Aunque su relación con él aún era difusa, se sentía conectada con él de una forma extraña y profunda. La conversación que habían tenido en el jardín la noche anterior había sido esclarecedora, pero también la había dejado con más preguntas que respuestas. No obstante, algo en su interior le decía que debía seguir explorando lo que sentía. Una visita inesperada. Al mediodía, mientras Fabiola trataba de ocupar su mente en diversas actividades, alguien llamó a la puerta. Al abrir, se encontró con una figura que no esperaba, Luis. La sorpresa la dejó sin palabras, pero pronto la incomodidad de la situación la envolvió. ¿Por qué había venido? Después de lo que había ocurrido, no parecía que un encuentro entre ellos fuera lo más adecuado. Luis la miró con una expresión seria, pero también había algo de tristeza en su rostro. La joven no podía evitar sentirse culpable al ver la forma en que lo miraba, como si intentara comprender algo que aún no podía entender. Fabiola, necesito hablar contigo. Su voz era suave, pero clara. Fabiola se sintió atrapada en ese momento, entre el deseo de no causar más dolor y la necesidad de ser honesta con él. Finalmente, hizo un gesto hacia el salón, indicándole que entrara. Adelante, Luis. Pero ya te lo he dicho todo. No puedo seguir con este compromiso. Luis se sentó, mirando fijamente al suelo, como si las palabras no pudieran salir de su boca. Por unos instantes, el silencio lo llenó todo. Fabiola esperaba que él dijera algo, que tratara de convencerla de lo contrario, pero no lo hacía. En cambio, parecía estar luchando contra un mar de emociones. Lo sé. Finalmente, dijo. Lo entiendo, Fabiola. De alguna forma, siempre supe que esto no iba a funcionar. Yo también lo sentía, pero no quería aceptarlo. Mi amor por ti me cegaba. Pero ahora veo que, si realmente me quisieras, habrías luchado por nuestra relación. Fabiola lo miró, con la sensación de que su corazón se encogía al escuchar esas palabras. Pero, al mismo tiempo, entendió la verdad en ellas. Había sido honesta con él, pero en su interior, sabía que no podía seguir luchando por algo que no era lo que realmente quería. Luis, no quiero hacerte daño. Pero no puedo seguir viviendo una vida que no es mía. Mi corazón ya no está aquí. Luis la observó por un momento, su expresión seria, pero también resignada. Luego, se levantó y, sin decir una palabra más, se dirigió hacia la puerta. Lo entiendo, Fabiola. Solo quería que lo supieras de mi parte. Ti deseo lo mejor. Fabiola se quedó en el salón, mirando la puerta cerrarse lentamente detrás de él. A pesar de lo que acababa de suceder, no podía evitar sentir un leve alivio. El peso de su decisión estaba comenzando a disiparse, aunque no sin el costo de una herida profunda. El futuro era incierto, y el dolor aún estaba presente,
pero algo en su interior le decía que había hecho lo correcto. El encuentro con Sebastián. Esa tarde, Fabiola salió al jardín nuevamente, buscando una vez más ese espacio de soledad que le permitiera reflexionar sobre los sucesos del día. El sol ya se encontraba en su punto más bajo, tiñendo el cielo de colores anaranjados y rojos. En ese paisaje, la joven se sintió más conectada con el mundo, como si el universo entero la estuviera acompañando en su momento de transición. Mientras caminaba por el sendero del jardín, una figura familiar apareció ante ella. Sebastián estaba allí, apoyado en el mismo banco donde la había encontrado la noche anterior. Sin pensarlo, Fabiola se acercó a él, y él la saludó con una leve sonrisa. «¿Cómo te sientes?», preguntó Sebastián, observando su rostro. Fabiola suspiró, dejando escapar todo el peso de la situación. «Un poco perdida, la verdad. Las cosas no han sido fáciles». Luis vino a verme. Fue doloroso, pero lo necesario. Sebastián la observó con atención, sin interrumpirla, permitiéndole expresar sus sentimientos con total libertad. Cuando Fabiola terminó, él habló en tono calmado pero firme. «Sabes que lo que has hecho es un acto de valentía, ¿verdad? No todos son capaces de dar ese paso hacia lo desconocido. Pero estás tomando el control de tu vida, Fabiola, y eso te llevará lejos». Fabiola lo miró con gratitud. Aunque aún había mucho por resolver, sentía que sus palabras la fortalecían. Sebastián no la juzgaba, no la presionaba, solo la alentaba a seguir adelante, a descubrir lo que verdaderamente deseaba. «Gracias, Sebastián. No sé qué haría sin ti». En ese momento, las palabras sobraron. Ambos se quedaron en silencio, observando el atardecer juntos. Aunque el futuro seguía siendo incierto, Fabiola sentía que, al menos por un instante, había encontrado la paz que tanto necesitaba. Capítulo 9. El eco de las decisiones. La brisa suave de la tarde se colaba por las ventanas abiertas, trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con el calor del día. Fabiola se encontraba sentada en su habitación, observando la quietud del paisaje que se extendía más allá de su ventana. El sol ya comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con los últimos tonos dorados y rosados del día. Pero en su interior, el ambiente estaba lejos de ser tan sereno. La reciente ruptura con Luis aún la dejaba con una sensación de vacío, como si, al haber hecho lo correcto, hubiera dejado atrás una parte de sí misma. Aunque sentía que su decisión era necesaria, no podía evitar preguntarse si había sido demasiado rápida, si había tomado la decisión sin comprender completamente sus consecuencias. ¿Había actuado correctamente? ¿O había simplemente huido de una situación incómoda? Por otro lado, su corazón seguía sin dejar de latir con fuerza al pensar en Sebastián. Él representaba todo lo que su vida había estado buscando: comprensión, compañía, un refugio. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía apresurarse a definir nada. Había demasiado en juego, y sus emociones, aunque intensas, no debían llevarla a tomar decisiones precipitadas. A lo largo de los días siguientes, Fabiola se vio sumida en un torbellino de pensamientos. Las tardes en el jardín, las conversaciones en el salón, las miradas furtivas de Sebastián, todo parecía seguir un ritmo diferente al que había conocido, y aunque ese ritmo la emocionaba, también la desbordaba. La visita inesperada de Ana. Una mañana, mientras Fabiola se encontraba caminando por la casa, sumida en sus pensamientos, alguien llamó a la puerta. Al abrirla, se encontró con Ana, una amiga de la familia que no veía desde hacía tiempo. Ana, con su característico estilo elegante y siempre tan segura de sí misma, la miró con una sonrisa que no lograba disimular la curiosidad. «Fabiola, ¿puedo pasar? Tengo algo importante que contarte». Fabiola la miró con algo de sorpresa, pero le hizo un gesto para que entrara. Se sentaron juntas en el salón, y Ana comenzó a hablar. «Sé que no hemos hablado mucho últimamente, pero he estado escuchando rumores sobre ti, sobre lo de Luis, sobre lo que está pasando. Y vengo a decirte algo que creo que necesitas oír». Fabiola se tensó un poco. No le gustaba que su vida fuera objeto de conversación para otros, pero confiaba en Ana, y eso la hizo mantener la calma. «¿Qué rumores?», preguntó, tratando de sonar tranquila. Ana la miró fijamente, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «Mira, Fabiola, sé que te está costando mucho, pero lo que estás viviendo no es solo una etapa difícil.
Es una oportunidad para que finalmente tomes el control de tu vida. Pero también quiero que sepas que, aunque tu decisión de dejar a Luis es válida, hay algo que muchos no entienden. No se trata solo de él. Se trata de ti, de lo que realmente deseas. Y eso, a veces, puede ser un camino solitario. Fabiola la miró en silencio, sus palabras calando en su interior. Aunque lo sabía en su corazón, escuchar a alguien más decirlo en voz alta parecía darle una nueva perspectiva sobre lo que estaba ocurriendo. La soledad a la que se refería Ana no era un castigo, sino una oportunidad para ser ella misma sin las expectativas de los demás. No sé si estoy lista para estar sola, confesó Fabiola, su voz suave pero sincera. Ana sonrió amablemente, levantándose del asiento para caminar hacia la ventana. La luz del sol que se filtraba a través de las cortinas iluminaba su rostro, dándole una apariencia casi etérea. La soledad no siempre es algo negativo, Fabiola. A veces, es cuando estamos solos cuando realmente descubrimos quiénes somos. No te apresures a llenar ese vacío con la compañía de otros. Si tienes que estar sola, hazlo por un tiempo. Créeme, lo mejor está por venir, y si realmente decides seguir tu camino, no te arrepentirás. La reflexión interior de Fabiola. Después de la visita de Ana, Fabiola se sintió aún más confundida, pero también más clara en su propósito. Había algo en las palabras de Ana que resonaba profundamente en su interior. La vida de Fabiola había sido una constante búsqueda de aprobación, de complacer a su familia, a su sociedad, a los que la rodeaban. Ahora, por primera vez, se encontraba en una encrucijada en la que su único objetivo debía ser ella misma. La joven se dirigió nuevamente al jardín, donde las flores y los árboles la rodeaban, creando un ambiente perfecto para la reflexión. Mientras caminaba por el sendero, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Ya no pensaba tanto en las consecuencias de su ruptura con Luis, ni en lo que los demás pensarían. Estaba comenzando a aceptar que, a pesar del dolor y la incertidumbre, lo que necesitaba era encontrar su propio camino, sin importar cuánto tiempo le llevara. De alguna manera, la presencia de Sebastián en su vida comenzaba a ser más clara. Sabía que no podía depender de él para darle sentido a su vida, pero también comprendía que su relación con él podía ser algo importante, algo que valía la pena explorar. No se trataba de huir hacia él para llenar el vacío que Luis había dejado, sino de compartir algo auténtico que podría surgir entre ellos. Mientras el sol se desvanecía lentamente, Fabiola se sintió, por primera vez en mucho tiempo, en paz consigo misma. Aun cuando no tenía todas las respuestas, había algo en su interior que le decía que estaba tomando el camino correcto. La vida no era un destino fijo, sino un viaje constante de crecimiento y autodescubrimiento. El viaje de Fabiola había comenzado hace mucho, pero solo ahora comenzaba a comprender su verdadero propósito. La mujer que estaba frente a ella, observando el ocaso con una mirada serena, era diferente a la que había sido antes. Y esa transformación, aunque dolorosa y llena de incertidumbre, era necesaria para que pudiera ser verdaderamente libre. Así, mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a brillar en la distancia, Fabiola supo que, aunque aún había mucho por aprender y descubrir, el futuro estaba en sus manos. El eco de sus decisiones resonaría, y ella era quien tenía el poder de darle forma. Capítulo 10. Enfrentando el futuro. La mañana siguiente amaneció lluviosa, con nubes oscuras cubriendo el cielo, como si el clima reflejara el estado interior de Fabiola. Después de su profunda reflexión la noche anterior, sentía una mezcla de calma y ansiedad. Sabía que, aunque había tomado la decisión de seguir su camino y enfrentar su vida, no todo sería fácil. El futuro, con sus misterios y retos, la acechaba en el horizonte. La casa parecía más tranquila de lo habitual. El sonido de la lluvia sobre el tejado llenaba el ambiente, creando una atmósfera acogedora que invitaba a la introspección. Fabiola se sentó frente a la ventana, observando cómo las gotas caían en línea recta, como si fueran hilos invisibles que conectaban la tierra con el cielo. Pensó en lo que Ana le había dicho, sobre la soledad y la necesidad de encontrar su propio camino. Las palabras de su amiga continuaban rondando en su mente, desafiándola a reflexionar sobre sus verdaderos deseos, sus miedos, y lo que realmente esperaba de la vida. Por un momento, Fabiola se sintió tentada a rendirse, a dejar que las dudas se apoderaran de ella, a sucumbir a la seguridad de lo conocido. Pero entonces, una pequeña chispa de determinación encendió en su interior. No podía regresar atrás.
No podía seguir dependiendo de los demás para definir quién era y qué quería ser. Fue entonces cuando escuchó un suave golpeteo en la puerta. Al principio, pensó que era el sonido del viento o de algún árbol moviéndose por la fuerza de la lluvia. Pero el sonido persistió, más claro esta vez, y Fabiola se levantó para ir a abrir. Al hacerlo, se encontró con Sebastián, que estaba parado en el umbral, con el rostro ligeramente mojado por la lluvia, pero con una expresión decidida en su mirada. ¿Puedo pasar?, preguntó él, con una sonrisa que parecía tanto sincera como cautelosa. Fabiola lo invitó a entrar sin pensarlo 2 veces. Sebastián se sacudió la lluvia de los hombros y se acomodó en el sillón frente a ella. Había algo en su presencia que, a pesar de la tormenta que reinaba afuera, la calmaba. Pero también sabía que esta conversación sería diferente a todas las anteriores. «Te he estado buscando», dijo él, rompiendo el silencio, mientras sus ojos se fijaban en los de Fabiola. Fabiola se quedó en silencio por un momento, el corazón latiendo fuerte en su pecho. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba Sebastián aquí porque había llegado el momento de enfrentarse a sus propios sentimientos, o era simplemente un deseo de aclarar lo que ya había sucedido entre ellos? Fuera cual fuera la razón, Fabiola sintió que debía escucharlo. «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, consciente de que sus palabras podrían marcar un antes y un después. Sebastián se inclinó hacia adelante, como si la proximidad de Fabiola le otorgara la valentía que necesitaba. «Sé que las cosas entre nosotros no han sido fáciles. Pero creo que no podemos seguir ignorando lo que realmente sentimos. Quiero saber qué piensas, Fabiola. Porque si algo he aprendido en todo este tiempo, es que no quiero seguir adelante con mi vida sin saber la verdad de lo que hay entre tú y yo». La sinceridad en sus palabras sorprendió a Fabiola. Siempre había visto a Sebastián como alguien seguro de sí mismo, alguien que nunca dudaba de sus decisiones. Pero ahora, al mirarlo a los ojos, pudo ver la vulnerabilidad en su expresión, algo que había estado oculto hasta ese momento. Sebastián también tenía dudas, también temía, y eso lo hacía más humano, más cercano. Fabiola tomó una profunda respiración. No podía continuar negando sus propios sentimientos. Había algo en él, algo que la había atraído desde el principio, algo que resonaba profundamente dentro de ella. Pero, al mismo tiempo, la decisión de abrir su corazón nuevamente le causaba una mezcla de miedo e incertidumbre. ¿Podía arriesgarse de nuevo? ¿Podía confiar completamente en lo que sentía, sabiendo que las huellas de su pasado aún la perseguían? «No sé qué quiero», respondió ella con sinceridad, mirando sus manos. «Estoy confundida. Sé que hay algo entre nosotros, pero también tengo miedo. Miedo de estar tomando decisiones apresuradas. Miedo de dejar que mis emociones nublen mi juicio». Sebastián la miró atentamente, como si estuviera analizando cada palabra que salía de su boca. No era una mirada de juicio, sino de comprensión. Sabía que la situación no era sencilla, y no esperaba que todo se resolviera en un solo encuentro. «Entiendo lo que sientes», dijo con suavidad. «Yo también tengo mis miedos. Pero lo que sé es que no quiero que estos miedos nos separen. Si tenemos que enfrentar el futuro, que lo hagamos juntos, pero desde la honestidad». No hay prisa, Fabiola. «Lo único que quiero es que podamos explorar lo que hay entre nosotros sin presión». El ofrecimiento de Sebastián la conmovió profundamente. No había en sus palabras ninguna promesa, pero sí una invitación a ser genuinos, a dejar de lado las expectativas y, sobre todo, a ser libres para explorar lo que el destino tenía reservado para ellos. Fabiola se quedó en silencio unos instantes, procesando lo que acababa de decir. La lluvia seguía cayendo, pero el sonido ya no le parecía tan abrumador. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió más conectada con la realidad de lo que estaba viviendo. «Lo intentaré», dijo finalmente, mirando a Sebastián con una nueva determinación en sus ojos. «Intentaré no dejarme llevar por el miedo. Y si esto tiene que ser, entonces que sea, pero sin que ninguno de los dos se arrepienta». Sebastián sonrió, y en su rostro se reflejaba una mezcla de alivio y esperanza. Nadie podía prever lo que depararía el futuro, pero por primera vez, Fabiola se sentía preparada para enfrentarlo. No más dudas, no más miedos irracionales. Ahora, su camino era suyo, y si Sebastián quería caminar a su lado, ella lo aceptaba, sin reservas, pero también con una voluntad firme de ser dueña de su destino. El comienzo de un nuevo capítulo.
El tiempo continuó su curso, pero para Fabiola, ese día marcaría el principio de un nuevo ciclo en su vida. Las decisiones que tomara de ahí en adelante serían fundamentales, pero algo había cambiado en ella. Ya no se veía como una espectadora de su propia historia, sino como la protagonista que toma las riendas de su futuro. Con Sebastián a su lado, o no, sabía que este era su momento. Y aunque la incertidumbre aún rondaba, la convicción de que todo era posible la llenaba de una nueva fuerza. El futuro ya no le parecía una amenaza, sino una oportunidad que se extendía ante ella, esperando ser explorada. Capítulo 11. La decisión inminente. Fabiola despertó esa mañana con una sensación extraña en el pecho, como si el aire estuviera cargado de algo inexplicable. Era un día más, pero no lo sentía como tal. En su mente aún resonaban las palabras de Sebastián la noche anterior. Habían acordado dar un paso hacia lo desconocido, hacia algo que ni él ni ella comprendían completamente. No obstante, la inseguridad seguía allí, acechando en el fondo de su mente, como una sombra silenciosa. A lo largo de la semana siguiente, Fabiola intentó sumergirse en su rutina habitual, buscando refugio en lo que conocía. Sin embargo, la presencia de Sebastián seguía envolviendo cada rincón de su vida. No podía evitar pensar en él, en las palabras que había dicho, en la sinceridad que percibió en su mirada. Pero a medida que los días pasaban, la realidad comenzaba a imponerse con fuerza. ¿Era realmente posible seguir adelante con esta relación, o simplemente se trataba de una ilusión pasajera? Un mediodía, después de una jornada de trabajo especialmente agotadora, Fabiola decidió salir a caminar. La ciudad parecía tranquila, como si también el mundo exterior estuviera en una pausa, esperando que ella tomara una decisión. Mientras paseaba por las calles, observaba a la gente, los árboles, las fachadas de los edificios. Todo le parecía tan ajeno, tan distante, y a la vez tan cercano. No podía evitar preguntarse si su vida seguiría siendo la misma después de todo lo que había ocurrido. Fue entonces cuando vio a Ana, su amiga de toda la vida, caminando en dirección contraria. Se cruzaron, y Ana, al verla pensativa, no dudó en acercarse. ¿Te encuentro bien?, preguntó Ana, notando inmediatamente la expresión pensativa de Fabiola. Fabiola sonrió, pero sabía que no podía ocultar lo que realmente sentía. Decidió no hacerlo. Ana era su amiga más cercana, la persona en quien confiaba, y sabía que hablar con ella podía ayudarla a aclarar su mente. No lo sé, respondió Fabiola, haciendo una pausa mientras sus ojos recorrían las calles. He estado pensando mucho en lo que Sebastián dijo, y me siento perdida. No estoy segura de si estoy preparada para esto. Ana la observó atentamente, comprendiendo la situación mejor que nadie. Sabía lo importante que era este momento para Fabiola, y no era una decisión fácil. Es normal que te sientas así, dijo Ana con una sonrisa suave. Las decisiones importantes nos ponen a prueba, Fabiola. A veces, lo que más miedo nos da es precisamente lo que más necesitamos. Pero lo que debes preguntarte es, ¿quieres arriesgarte a descubrir lo que hay entre ustedes, o prefieres mantenerte en la zona de confort, donde no hay sorpresas, pero tampoco hay crecimiento? Las palabras de Ana resonaron en el corazón de Fabiola, quien se detuvo por un momento, reflexionando profundamente. El miedo, como siempre, estaba presente, pero también había algo más, la posibilidad de un futuro nuevo, diferente, aunque incierto. ¿Era eso lo que quería? Creo que tienes razón, respondió Fabiola con un suspiro. He estado huyendo de lo desconocido, y tal vez esa es la razón por la que no logro avanzar. Pero también tengo miedo de dar el paso y arrepentirme después. ¿Y si no es lo que espero? Ana la miró con simpatía, entendiendo sus dudas. Fabiola, ¿cuántas veces en la vida hemos dejado que el miedo nos detenga? La verdad es que no podemos saber qué nos deparará el futuro. Si tomas el riesgo y las cosas no salen como esperas, entonces habrás aprendido algo. Pero si no lo tomas, jamás sabrás lo que podría haber sido. Fabiola pensó en lo que Ana había dicho. La inseguridad seguía allí, pero también una chispa de claridad. No quería vivir con el remordimiento de no haber intentado. Si iba a seguir adelante, debía hacerlo con todo lo que tenía, sin mirar atrás. La vida no se trataba de evitar el dolor o las dificultades, sino de enfrentarlas con valentía. Esa tarde, Fabiola regresó a casa con una decisión más firme en su corazón. Tomaría el riesgo.
Decidió llamar a Sebastián para pedirle que se encontraran. Tenía claro que, si iba a arriesgarse, debía hacerlo de manera consciente, sabiendo lo que quería y lo que no. Sebastián respondió al teléfono en cuanto escuchó su nombre. «Fabiola, ¿cómo estás?», preguntó él, con un tono de voz que revelaba una mezcla de esperanza y duda. «Necesito verte», dijo Fabiola, sin rodeos. «Tengo algo que quiero decirte, algo que me ha estado rondando en la cabeza». El silencio en la línea fue breve, pero suficiente para que Fabiola sintiera que su decisión estaba comenzando a tomar forma. Sebastián aceptó sin dudarlo, y ambos acordaron encontrarse en un café cercano esa misma tarde. Cuando Fabiola llegó al lugar, Sebastián ya la estaba esperando. Su presencia le dio una sensación de seguridad, pero también la llenó de nerviosismo. Sabía que este encuentro sería crucial para el futuro de su relación. Se sentaron frente a frente, y por un momento, ninguno de los dos habló. Fabiola sentía que el tiempo se había detenido, que cada segundo era más valioso que el anterior. Finalmente, fue Sebastián quien rompió el silencio. Me alegra verte. ¿Qué es lo que querías decirme? Fabiola respiró hondo, reuniendo todas las fuerzas que había reunido durante los últimos días. Sabía que las palabras que iba a pronunciar podrían cambiar todo, pero ya no tenía miedo de enfrentarlas. He estado pensando mucho en todo esto, dijo, con voz firme. Y creo que, aunque tengo miedo de lo que pueda pasar, también sé que no quiero vivir en la duda. Quiero descubrir lo que hay entre nosotros. Quiero que lo intentemos. Sebastián la miró, y por primera vez, su rostro mostró una mezcla de alivio y alegría genuina. Yo también quiero eso, Fabiola. Estoy listo para lo que venga, sin importar lo que nos depare el futuro. Y así, con esas palabras, ambos comenzaron a caminar hacia lo desconocido, dejando atrás los temores y las dudas que los habían frenado. El futuro ya no les parecía tan incierto. Juntos, sabían que podían enfrentarlo, sin importar lo que viniera. El camino juntos. Fabiola, al final, entendió que no se trataba de no tener miedo, sino de no dejar que el miedo dictara sus decisiones. Con Sebastián a su lado, o sin él, estaba dispuesta a seguir adelante. Pero ahora, por primera vez, lo hacía con la certeza de que sus decisiones le pertenecían solo a ella. Y eso, pensó, era lo que más importaba. Capítulo 12. La fuerza de la elección. Fabiola despertó al día siguiente con una sensación extraña, casi como si el aire en su habitación estuviera más ligero que de costumbre. Había tomado una decisión la noche anterior, una que la había liberado de una carga pesada que había llevado durante semanas. Pero a pesar de esa sensación de alivio, algo en su interior aún no estaba completamente en paz. Sabía que la decisión que había tomado no sería fácil, que no todo sería un camino recto, pero había una verdad simple y clara en su mente. Ella había elegido. La mañana se deslizaba lentamente, y mientras preparaba su café, pensó en las palabras que había dicho a Sebastián. Recordó la forma en que lo miró cuando le dijo que quería intentarlo, que estaba dispuesta a descubrir lo que su relación podría ser. Aquel momento no fue perfecto, no hubo promesas grandiosas ni juramentos, pero había algo más importante, un compromiso silencioso entre ambos. Un compromiso de no dejarse llevar por el miedo, de no renunciar a la oportunidad de crecer juntos. Fabiola sabía que el camino por delante no sería sencillo. La vida no lo era nunca, y menos cuando se trata de relaciones profundas. Había momentos de duda, de inseguridad, que podían surgir sin previo aviso. Pero estaba dispuesta a enfrentar esos momentos con valentía, con la certeza de que sus decisiones, aunque difíciles, eran las correctas. Había aprendido a escuchar su voz interior, esa que le hablaba cuando callaba todas las demás. La tarde llegó más rápido de lo que esperaba. Fabiola tenía una cita con Sebastián, pero no era una cita común. Esta vez, el encuentro no iba a estar marcado por la timidez o la incertidumbre que había marcado sus primeros días juntos. Ambos sabían lo que querían y lo que no querían. El tema de conversación era inevitable, la relación, la dirección en la que se dirigían. Fabiola sentía una mezcla de emociones, pero la más fuerte era la esperanza. Aunque todo era incierto, había algo en su interior que le decía que estaba en el camino correcto. Al llegar al café donde habían quedado, vio a Sebastián esperando. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana, mirando hacia afuera, pero al verla, se levantó rápidamente, sonriendo. Su expresión era abierta,
como si estuviera esperando con impaciencia ver qué traería este día, este momento. Se saludaron con un abrazo breve, pero lleno de significado. Sin palabras, ambos sabían lo que había cambiado desde la última vez que se vieron. No había necesidad de más explicaciones, pero Fabiola, al sentarse frente a él, sintió que algo nuevo se estaba gestando entre ellos, como si la relación estuviera comenzando a renovarse desde sus cimientos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sebastián, rompiendo el silencio con una suavidad que hizo que Fabiola se sintiera aún más cómoda. Fabiola lo miró fijamente, apreciando la sinceridad en sus ojos, esa mirada que siempre la había transmitido calma, pero esta vez era una calma decidida. Me siento bien, respondió Fabiola, con una sonrisa ligera. Siento que finalmente estoy en paz con mi decisión. No quiero seguir postergando lo que quiero, ni las oportunidades que la vida me da. He estado demasiado tiempo buscando razones para no hacer algo. Y ahora, quiero hacer lo que siento, lo que quiero. Y eso es estar aquí contigo, explorando lo que podríamos ser. Las palabras de Fabiola llegaron como un bálsamo a Sebastián. Parecía haber estado esperando oír algo así, pero no lo había presionado. Sabía que el tiempo de cada uno era distinto, y que Fabiola necesitaba su espacio para llegar a esta conclusión por sí misma. Lo que más le importaba era que ella estuviera dispuesta a arriesgarse, a dar ese paso hacia lo desconocido, sin las garantías de que todo saldría bien. Yo también quiero eso, Fabiola, dijo Sebastián, con una sinceridad que tocó el corazón de ella. No sé lo que nos depara el futuro, pero estoy dispuesto a caminar este camino contigo. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a buscar las respuestas juntos. Ambos se quedaron en silencio, con una sensación de comprensión profunda flotando en el aire entre ellos. Ya no era una conversación sobre si tomarían el riesgo o no. Ya no se trataba de una cuestión de si estaban listos. Estaban allí, el uno frente al otro, eligiendo, día a día, lo que realmente importaba. Eligieron la posibilidad de ser vulnerables, de descubrir sus miedos y sus sueños sin esconderse. Sin embargo, como toda elección importante, había algo más que solo palabras. Había actos, momentos cotidianos, decisiones pequeñas pero significativas que formarían el verdadero núcleo de su relación. Era en los detalles donde se forjaría la verdadera prueba de su compromiso. Pero, al menos por el momento, ambos sabían que, en el camino de la vida, lo importante no era solo el destino, sino las personas con quienes decidías recorrerlo. Esa tarde, después de varias horas de conversación profunda y sincera, decidieron salir a caminar. Aunque el sol ya comenzaba a ponerse, el paseo por las calles del centro de la ciudad les dio una sensación de libertad. No había más dudas, no había más miedos. Al caminar juntos, lado a lado, Fabiola se dio cuenta de algo importante. El amor no era solo un sentimiento que surgía de repente, sino una elección diaria, un acto de fe y de confianza. El futuro seguía siendo incierto, pero en ese momento, caminando bajo el cielo que comenzaba a oscurecer, Fabiola se sintió segura. No sabía exactamente lo que el futuro les traería, pero tenía la certeza de que, mientras tomaran esas decisiones juntos, podrían afrontar cualquier desafío. El miedo que había estado presente durante tanto tiempo se desvaneció. Ahora, no era solo una cuestión de elegir entre lo fácil y lo difícil, sino entre vivir una vida de dudas o una vida de posibilidades. Fabiola eligió lo segundo, y al hacerlo, había encontrado algo mucho más grande que el amor, la fuerza para ser ella misma, para tomar el control de su destino. El despertar de una nueva realidad. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y reflexión. Ambos empezaron a vivir cada día con un sentido de propósito renovado, eligiendo conscientemente el uno al otro, incluso cuando las dificultades se presentaban. Sabían que no todo sería perfecto, que los desafíos siempre llegarían, pero lo que importaba ahora era que ambos estaban decididos a enfrentarlos juntos. Fabiola entendió que, en última instancia, cada decisión que tomaba formaba la vida que estaba construyendo. Y, aunque aún quedaban muchos días por venir, por fin se sentía capaz de caminar hacia ese futuro, con la esperanza de que su relación con Sebastián, construida a base de elecciones conscientes, sería tan fuerte como el compromiso que ambos habían decidido hacer. Capítulo 13. La fuerza de la vulnerabilidad. Fabiola despertó aquella mañana con una sensación de calma diferente, algo que no había experimentado en mucho tiempo. La noche anterior había sido reveladora,
llena de conversaciones profundas con Sebastián, pero también con momentos de silencio en los que ambos se dejaron ser. No había más pretensiones, no había máscaras. Cada uno había mostrado su verdadero yo, con sus temores, sus inseguridades, pero también con sus sueños y sus esperanzas. Mientras tomaba su café, pensó en la vulnerabilidad. Esa palabra que, durante tanto tiempo, había evitado. Había sido una defensora del autocontrol, de la imagen perfecta que quería mostrar al mundo. Pero algo había cambiado en su interior. Había algo profundamente liberador en el hecho de ser auténtica, de compartir no solo lo que estaba bien, sino también lo que estaba roto. Y había sido en esos momentos de vulnerabilidad, cuando dejó caer las barreras que había construido a su alrededor, que había encontrado la conexión real con Sebastián. Sabía que la vulnerabilidad no era fácil. Implicaba arriesgarse, mostrarte tal como eres y aceptar la posibilidad de ser herido. Pero también era la llave que abría las puertas de una relación profunda, una que no se basara en una fachada, sino en la verdad desnuda. Había aprendido que solo cuando te atreves a mostrarte tal como eres, sin miedo a la crítica o al rechazo, es cuando realmente puedes ser amado por lo que eres, no por lo que finges ser. El día pasó con rapidez, pero cada paso que daba sentía que se acercaba más a algo importante, algo que le permitiría ver las cosas de manera distinta. Esa tarde, como había prometido, se encontraba en un parque con Sebastián. Era un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad, donde el sonido de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles creaban una atmósfera ideal para hablar. Se sentaron en una banca cercana a un lago. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, y la calma que sentían ambos parecía alinearse con la paz del entorno. Sebastián, quiero hablar de algo, comenzó Fabiola, con voz suave pero decidida. La mirada de él se volvió hacia ella, mostrando esa curiosidad tranquila que siempre había tenido. Él sabía que era importante, lo sentía en el aire. Claro, dime, respondió él, mostrando una ligera sonrisa que le dio a Fabiola el valor de continuar. Fabiola lo miró a los ojos, buscando las palabras correctas. Había algo en su corazón que necesitaba compartir, una vulnerabilidad que había estado guardando. No era fácil abrirse, pero sabía que esta era la manera de fortalecer su relación. Quiero hablar sobre mis miedos, dijo finalmente, las palabras saliendo con algo de cautela, pero con una resolución interna. Hay algo que siempre me ha preocupado en las relaciones, algo que a veces me detiene. El miedo al abandono. Durante mucho tiempo he tenido miedo de que, en algún momento, las personas que amo se vayan. Y eso me ha hecho poner barreras, alejarme antes de ser herida. Pero he decidido que no quiero vivir con ese miedo más. Quiero confiar. Quiero creer que es posible ser vulnerable sin que eso me haga más débil. Sebastián la miró en silencio, sus ojos reflejando la comprensión y la paciencia. No la interrumpió, sino que permitió que las palabras fluyeran con libertad, sabiendo que este era un momento crucial en su relación. Fabiola, yo también tengo mis propios miedos, dijo finalmente, después de una pausa, mientras tomaba su mano con suavidad. Siempre he tenido miedo de no ser suficiente, de que lo que ofrezco no sea lo que la otra persona necesita. Pero, al igual que tú, me doy cuenta de que el único modo de ser feliz en una relación es ser auténtico, ser vulnerable, incluso cuando eso da miedo. Entiendo lo que dices, y no tienes que hacerlo sola. Yo estoy aquí para caminar este camino contigo, para aprender a confiar también. Las palabras de Sebastián calaron hondo en Fabiola. Su corazón latió con fuerza, no por la tensión del miedo, sino por la liberación que sentía al ser comprendida, al ser aceptada por lo que era. En ese momento, entendió que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza. No era un signo de fragilidad, sino un acto de valentía, de exponerse ante el otro sin temor al juicio. A partir de ese instante, Fabiola se dio cuenta de que su relación con Sebastián estaba pasando por una transición. Ya no se trataba solo de lo que los unía, sino de cómo se estaban permitiendo ser vulnerables, de cómo cada uno de ellos estaba dispuesto a mostrar sus partes más profundas, sus miedos y sus inseguridades, sin temor a ser rechazados. El resto de la tarde transcurrió en conversaciones sobre el futuro, sobre sus sueños, sus deseos y sus expectativas. Hablaron de lo que significaba el compromiso para cada uno de ellos y cómo se estaban preparando para lo que vendría. A medida que se acercaba la noche, se dieron cuenta de que había algo fundamental que había cambiado entre ellos.
La relación ya no era solo una cuestión de atracción, de química, sino de una conexión emocional profunda. Ese día, en ese parque tranquilo, Fabiola comprendió que la verdadera fortaleza no reside en las paredes que levantamos para protegernos, sino en la capacidad de derribarlas cuando nos sentimos seguros en los brazos de otra persona. Y en ese momento, al mirar a Sebastián, se sintió más segura de lo que había estado en mucho tiempo. Porque no solo se trataba de una relación de amor, sino de una relación en la que ambos podían ser vulnerables sin temor a ser dañados. La vulnerabilidad no era un riesgo, era una puerta abierta a la verdadera intimidad, a una conexión que iba más allá de las palabras, más allá de las promesas. Era un acto de confianza, de fe en el otro. Y Fabiola, por fin, estaba dispuesta a confiar completamente. Capítulo 14. El poder de la decisión. El sol se estaba poniendo lentamente, sumiendo el horizonte en una paleta de colores cálidos. Fabiola caminaba sola por la orilla del río, dejando que la brisa acariciara su rostro y despejara sus pensamientos. Esa tarde, después de haber hablado con Sebastián, sentía una mezcla de calma y decisión. Su corazón, que había estado lleno de dudas y temores, ahora latía con más claridad. Había algo que ella debía hacer, algo que no podía seguir postergando, tomar una decisión. Una decisión sobre su futuro, sobre lo que quería para ella misma y lo que deseaba construir con Sebastián. Desde que había iniciado su relación con él, había vivido una especie de guerra interna. Por un lado, su corazón le pedía que se entregara completamente, que viviera sin reservas y confiara en que todo saldría bien. Pero, por otro lado, su mente le recordaba sus inseguridades, las experiencias pasadas de desengaños y pérdidas que la habían marcado. ¿Era capaz de superar ese miedo al abandono? ¿Estaba dispuesta a aceptar todo lo que implicaba una relación profunda? Esa tarde, mientras observaba cómo el agua del río reflejaba los últimos rayos de sol, Fabiola se dio cuenta de que la verdadera pregunta no era si podía confiar en Sebastián, sino si ella misma podía confiar en su capacidad para tomar decisiones, para elegir lo que realmente deseaba sin miedo a equivocarse. Es hora de decidir, se dijo en voz baja, como si al pronunciar las palabras estuviera empezando a encontrar la claridad que tanto había buscado. No era solo una decisión sobre Sebastián, aunque él jugara un papel fundamental en su vida. Se trataba de algo más grande, de una decisión sobre su propio camino, su propia vida. Durante tanto tiempo, había permitido que las circunstancias, las opiniones ajenas y el miedo dictaran sus elecciones. Había tomado decisiones basadas en lo que los demás esperaban de ella, en lo que la sociedad le había enseñado sobre el amor y el éxito. Pero ahora, por primera vez, sentía que podía tomar el control. Era su vida, y solo ella tenía el poder de decidir cómo quería vivirla. Las palabras de Sebastián resonaron en su mente. La vulnerabilidad es fuerza, no debilidad. Había algo profundamente liberador en esa idea. Fabiola entendió que tomar decisiones significaba permitir que su corazón guiara sus pasos, sin depender del juicio de los demás. En ese instante, se dio cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie para ser feliz. No necesitaba esperar que todo estuviera perfecto para dar el siguiente paso. La vida no era un ensayo, no era una secuela perfecta de lo que había pasado antes. Era una serie de decisiones que, aunque a veces inciertas, formaban el camino hacia lo que realmente quería ser. Esa noche, Fabiola decidió que dejaría de lado sus miedos y dudas. Ya no se dejaría dominar por las sombras del pasado ni por las expectativas ajenas. Era el momento de ser valiente, de dar el salto hacia lo desconocido, sabiendo que cada paso que diera sería suyo, una decisión consciente y plena. Al día siguiente, se encontró nuevamente con Sebastián, esta vez en una cafetería del centro de la ciudad. Él la esperaba con una taza de café y una sonrisa, como siempre. Pero hoy había algo diferente en su mirada. Fabiola podía ver que, al igual que ella, él también había llegado a una conclusión importante. Ambos sabían que sus vidas no podían seguir en pausa, atrapadas en un vaivén de dudas. Se sentaron juntos, el sonido del bullicio de la ciudad a su alrededor, pero en su pequeño rincón todo parecía detenerse. Era su momento, el momento de hablar, de dejar claro lo que cada uno quería. He estado pensando mucho, comenzó Fabiola, tomando una profunda respiración. Sobre todo lo que hemos vivido y lo que quiero para mí. Sebastián la miró atentamente, sin interrumpir, sabiendo que lo que Fabiola tenía que decir era importante. Yo también he estado pensando, respondió él con una suave sonrisa.
Y quiero saber qué has decidido. Fabiola se sintió preparada. Ya no tenía miedo de lo que iba a decir. Su voz, aunque suave, estaba llena de determinación. He decidido que quiero estar contigo, pero no solo por estar. Quiero estar contigo de verdad, sin miedos, sin reservas. Quiero construir algo real, algo que se base en la confianza, la vulnerabilidad y el amor. He tomado la decisión de vivir este amor, de abrir mi corazón y aceptarme en este proceso, sabiendo que no hay garantías, pero que lo que vale la pena siempre implica tomar riesgos. Sebastián la miró con una intensidad que la hizo sentir segura. Sus palabras, tan sencillas pero tan poderosas, confirmaron lo que ambos sabían. Estaban listos para comenzar algo nuevo, algo que no se trataba solo de amor, sino de una verdadera alianza, de una conexión que trascendía todo lo que habían experimentado hasta ahora. Yo también he tomado una decisión, dijo Sebastián, mientras tomaba su mano con firmeza. Quiero caminar a tu lado, sin miedo, sin barreras. Quiero que construyamos un futuro juntos, pero también sé que necesitamos vivir el presente, disfrutarnos sin presiones. Estoy listo para lo que venga, porque sé que lo que tenemos es real. Fabiola sonrió, aliviada por esas palabras. Sentía que, finalmente, había llegado el momento en que tanto ella como Sebastián se entendían plenamente, sin máscaras, sin dudas. Lo que estaba comenzando no era solo una relación, era una nueva etapa en la vida de ambos, una etapa en la que la decisión más importante era ser ellos mismos, sin miedo a lo que el futuro podría deparar. El poder de la decisión radicaba en la libertad de elegir, sin presiones externas ni expectativas ajenas. Y ahora, al mirar a Sebastián, Fabiola sabía que, a pesar de todo lo que había pasado antes, todo lo que estaba por venir valdría la pena. Porque su decisión no solo era un paso hacia el futuro, sino un acto de confianza en sí misma, en él, y en lo que juntos podían construir. La noche terminó con una sensación de paz. Fabiola se sintió más ligera, como si una carga invisible hubiera desaparecido. Y aunque el futuro aún era incierto, lo que importaba era que había tomado el control, había elegido el camino que quería seguir. Y en ese momento, sabía que la decisión más importante que había tomado no solo la acercaba a Sebastián, sino que la acercaba a la mejor versión de sí misma. Capítulo 15. El comienzo de todo. El aire fresco de la mañana acariciaba suavemente el rostro de Fabiola mientras caminaba por el sendero que llevaba al parque. El día comenzaba a despuntar, y con él, el despertar de una nueva etapa en su vida. El sol, aún bajo en el horizonte, comenzaba a iluminar los árboles que se alzaban a su alrededor, creando sombras largas y misteriosas sobre el suelo. Fabiola caminaba sin prisas, como si todo el tiempo del mundo estuviera a su alcance, como si hubiera dejado atrás la ansiedad y las preocupaciones que tanto la habían agobiado en el pasado. En ese momento, comprendió que había llegado a un punto crucial, no solo en su relación con Sebastián, sino en su propia vida. Los últimos días, marcados por la conversación que tuvo con él, la habían transformado de una manera profunda. Había aprendido a confiar en sus propias decisiones, a soltar los miedos y las inseguridades que habían pesado sobre su corazón durante tanto tiempo. Había entendido que, en última instancia, la vida no se trataba de esperar a que las circunstancias fueran perfectas, sino de aprender a vivir plenamente a pesar de las imperfecciones. Con cada paso, Fabiola sentía que, en realidad, no era el final de algo lo que se estaba viviendo, sino el inicio de una nueva vida, un nuevo camino que se abría ante ella. Aquella paz interior que había alcanzado no era producto de la ausencia de dificultades, sino de la aceptación de su vulnerabilidad y de su disposición para vivir con autenticidad. Recordó las palabras de Sebastián: la vulnerabilidad es la verdadera fuerza. Y en ese instante, comprendió completamente su significado. Había pasado tanto tiempo construyendo muros a su alrededor, protegiéndose del dolor, que olvidó lo que significaba ser verdaderamente fuerte. No se trataba de ser infalible, sino de ser capaz de abrir el corazón, de aceptar lo que la vida traía consigo, sin temor al rechazo o al fracaso. Esa era la verdadera fortaleza, la capacidad de amarse a uno mismo, de tomar riesgos y de ser honesto con los demás. Fabiola sonrió para sí misma mientras continuaba caminando, sus pensamientos viajando entre lo vivido y lo que estaba por venir. Podía sentir que algo importante se estaba gestando en su interior, algo que solo podían hacer cuando alguien toma la decisión de ser fiel a sí mismo. Cuando llegó al parque, se sentó en uno de los bancos de madera cerca del lago. El agua, tranquila y serena,
reflejaba la luz del sol como un espejo. A lo lejos, los sonidos de la ciudad comenzaban a despertar, pero aquí, en este rincón de la naturaleza, todo parecía más lento, más en armonía. Fabiola cerró los ojos y dejó que el sonido del agua y el canto de los pájaros la envolviera. Ya no sentía esa necesidad de escapar. Había aprendido a estar presente, a aceptar que la vida es un flujo constante, en el que lo único constante es el cambio. El teléfono vibró en su bolso, y al mirarlo, vio que era un mensaje de Sebastián. No había necesidad de palabras grandilocuentes, solo un simple te quiero acompañado de un corazón. Fabiola sonrió. Ese mensaje era todo lo que necesitaba en ese momento. La simplicidad de las palabras y el hecho de que compartieran un amor sin pretensiones, sin expectativas desmedidas, era todo lo que ambos necesitaban para sentirse completos. Fabiola comenzó a escribir una respuesta, pero antes de enviarla, pensó en la importancia de no solo decir te quiero, sino de vivirlo. De demostrar con acciones lo que se sentía en el corazón. Había aprendido que el amor no solo se trataba de palabras bonitas, sino de pequeños actos de confianza y respeto. Te quiero también, y más que nada, estoy agradecida por cada momento que compartimos. Gracias por ser parte de mi vida. Envió el mensaje y se recostó en el banco, mirando el cielo. Los días que vendrían serían diferentes. Ya lo sabía. Había hecho una elección valiente, y eso la hacía sentirse libre. No solo por el amor que había encontrado en Sebastián, sino por el amor que había comenzado a encontrar en ella misma. El futuro no era incierto, sino una página en blanco que ella podía escribir a su manera. El viento soplaba ligeramente, como si la naturaleza misma celebrara su decisión. Había dejado de lado las dudas que la atormentaban, había dejado de lado el miedo a lo desconocido. Ahora entendía que vivir no era esperar a que las condiciones fueran ideales, sino crear esas condiciones a través de las decisiones que tomaba. Cada paso que daba, cada palabra que decía, era una afirmación de su existencia, de su derecho a ser feliz, de su derecho a amar. Con una sensación de completa satisfacción, Fabiola se levantó del banco y comenzó a caminar nuevamente, esta vez con una nueva dirección en su corazón. No había más dudas ni vacilaciones. Había tomado el control de su vida, había abrazado su vulnerabilidad, y estaba lista para enfrentar lo que viniera con la certeza de que, sin importar lo que sucediera, ella era capaz de manejarlo. El amor, la vida, las decisiones, todo se unía en una danza perfecta. Y en ese momento, Fabiola se dio cuenta de que este era solo el principio. Un nuevo capítulo, una nueva historia, y todo lo que necesitaba era confiar en su propio poder para escribirla. Así, con una paz profunda en su alma, Fabiola dio un paso más hacia el futuro, abrazando todo lo que la vida tenía para ofrecer. Y con este último paso, concluimos otro capítulo en esta increíble historia de autodescubrimiento y amor. Fabiola, al igual que todos nosotros, ha aprendido que la vida está hecha de decisiones, y que la verdadera fortaleza radica en abrazar nuestra vulnerabilidad, en ser honestos con nosotros mismos y en permitirnos amar sin miedo. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de escribir nuestra propia historia, sin importar cuán incierto o desafiante sea el camino. Si te has sentido inspirado por la travesía de Fabiola, si has conectado con los momentos de duda, pero también con las decisiones valientes que transforman vidas, te invito a suscribirte a nuestro canal para que sigas acompañándonos en esta maravillosa aventura literaria. Dale me gusta si te ha gustado este viaje y activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros próximos capítulos. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más contenido que inspire, que nos haga reflexionar y que nos permita crecer juntos. No olvides compartir este vídeo con aquellos que, como tú, buscan historias que toquen el corazón. Recuerda, no estás solo en tu camino. Todos estamos aprendiendo a ser más auténticos, más valientes y más fuertes en nuestras decisiones. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos muy pronto con más historias, más aprendizajes y, por supuesto, más aventuras. Hasta la próxima.